un cordial saludo. Espero que todos se encuentren bien. Me parece que ustedes la han llamado competencia de la asignatura y yo le llamo unidad de competencia. La terminología ahora no es que nos divida, ¿no? Es la competencia de la asignatura. Y se acuerdan, decíamos que sería interesante que esta competencia, esta unidad de competencia, tenga su nodo problematizador, porque el nodo problematizador lo que iba a permitirnos es evaluarla, ¿no? Evaluarla a través de la verificación de que el estudiante pueda resolver el nodo problematizador con esta competencia que tiene. Y este desempeño, esta competencia, luego ustedes saben que se desgrega en elementos de competencia. 3, 4, eso va a depender obviamente de cuán compleja sea la unidad de competencia, ¿no? Cuán compleja sea. Y el elemento de competencia, al ser competencia, tiene la misma estructura, verbo, objeto, condición de calidad y finalidad, si es que le hemos colocado. Pero mínimamente debería tener estos de acá. Ahora, en base a la condición de calidad, nosotros buscábamos concretarla en lo que se denominaban criterios de desempeño, ¿no? Esas especificaciones que decíamos de la condición de calidad. Y estos criterios de desempeño a nosotros nos servían de base para construir para construir la rúbrica, ¿no? Que ya este sería el instrumento para evaluar. Entonces, el instrumento de evaluación, el que empleemos, tendría que estar por lógica basado en los criterios de desempeño. ¿Ya? Debería estar basado en los desempeños. Decíamos, a ver, este verbo, bueno, o la competencia en sí, al final se materializa en lo que se denomina evidencia. Una evidencia que es construida en una actividad de evaluación. Los criterios de desempeño al final permiten evaluar la evidencia que a su vez permite evaluar el elemento de competencia, ¿no? Esta vendría a ser la lógica. Y muy posiblemente, no estoy diciendo que así sea, no estoy diciendo que siempre pase así, pero muy posiblemente esta rúbrica final, le voy a poner la palabra, esta de acá, esté formada por la rúbrica 2, por la rúbrica 3, por la rúbrica 4, por la lógica, ¿no? Que estamos siguiendo, ¿ya? Entonces, muy probablemente, la rúbrica final se base en las rúbricas que los estudiantes han ido cumpliendo a lo largo del módulo, ¿no? De la materia, muy probablemente. Algunos criterios obviamente ya no tendrán tanta prioridad al final, ¿no? Como lo tuvieron en el elemento, pero es que los elementos, algunos criterios sí van a ser esenciales y van a formar parte de esta rúbrica final, ¿no? De la de acá, ¿sí? Entonces, reitero, es muy probable que la rúbrica final, esta de acá, esté conformada por muchos criterios de las rúbricas de los elementos de competencia. Bueno, porque, por ejemplo, yo voy a leer, 1, 2, 3, 4 criterios en el elemento de competencia, en la rúbrica, 1, 2, 3, 4. Pueden haber más, pero estos 4 del elemento tienen que repetirse en la rúbrica, si no, no habría relación entre el instrumento de evaluación y el elemento de competencia. No estaríamos evaluando lo que tendríamos que evaluar, que es el elemento de competencia. Uno desea evaluar las actitudes de la persona, ¿no? Los valores de la persona, el saber ser de la persona, necesita que ese saber ser se concrete en conductas. Entonces, si nuestra rúbrica se está basando en los criterios y además en la rúbrica, yo deseo, como debiera ser, ¿no? Yo deseo evaluar algún valor, ¿no? No sé, el trabajo colaborativo o algo así, la responsabilidad, para poder colocarlo en la rúbrica,
donde pongo criterios, voy a tener que colocar la conducta. Me explico, ¿no? En el dibujo. De esa forma vamos a poder ya dar una primera propuesta para evaluar la parte de valores. ¿Por qué? Cuando nosotros evaluamos ese desempeño y en ese desempeño, claro, también debiéramos evaluar esa actitud, ese saber ser. Pero para hacerlo, nosotros necesitamos concretarlo en conducta. Estamos haciendo una rúbrica X, ¿ya? Ustedes saben que aquí tenemos nuestra columna de criterios de evaluación. Y aquí tenemos nuestros niveles, ¿no? Nuestros niveles de, no sé, muy bueno, bueno, regular y, no sé, deficiente. Cada uno de estos son los niveles. Puede ser subjetivo en el sentido de que obviamente que es el sujeto quien hace la evaluación, pero no es tan arbitrario. O sea, porque si no, no podríamos incluso tener la intención de decir que la tolerancia es algo necesario. El mismo hecho de decir que la tolerancia, por ejemplo, de los grupos étnicos es necesaria, ya es una evaluación. Entonces, eso ya es una señal de que se puede evaluar. Si no, no podríamos decir que es necesario. No nos daríamos cuenta, no podríamos hacer ningún juicio. Cuando nosotros hacemos un juicio de algo, implícitamente, bueno, no, ya estamos evaluando eso. Si decimos que la mentira es mala, ya la estamos evaluando. Si hay que decir la verdad, de que debemos ser honestos, de que debemos ser tolerantes, ya es una evaluación. Reconocemos el valor que tiene eso. Entonces ya estamos evaluándolo sobre otra situación donde no hay tolerancia. Y de esas dos situaciones estamos valorando una. Ya estamos evaluando, ¿no? Entonces, sí se puede evaluar. Ahora, evaluar en el sentido de emitir un juicio, sí. Quizás no calificar. Eso sí, estamos en un nivel de valor, sí. Y el valor es algo, le vamos a llamar abstracto, no vamos a entrar en esa idea. Luego está la actitud y por último está la conducta. En cuanto a los niveles en los cuales paulatinamente se va concretando el valor, ¿ya? El valor entonces, por ejemplo, tolerancia. A donde yo voy es que el valor no se coloca como criterio. Quien va a ir como criterio es la conducta, ¿sí? La conducta que se demuestra, perdón, que muestra la tolerancia en cuanto tal. Muy bien, en el respeto a la opinión. Perdón. En el respeto a la opinión. Ahora, miren, yo no podría decir, y aquí otra vez vamos con la lógica de la evaluación, ¿no? Para poder evaluar necesitamos poder distinguirlo. Tendría que yo poder decir, perdón, Jorge no, Humberto no, Nicole sí, Juan Javier sí, Carlos no, por algo. Yo no puedo decir que Jorge es tolerante o que no es tolerante, porque eso es un valor, es abstracto. Lo que sí podría yo verificar, evaluar, es si Jorge respeta la opinión de los demás, ¿sí? Entonces, la tolerancia, el valor, va a concretarse en una conducta, ¿no? Esa conducta es la que yo puedo evaluar y esa conducta es la que tendría que figurar, y es por eso lo que armaba la rúbrica acá, ¿no? Acá él tendría que ser, es el respeto, pero no como valor, sino como ya conducta. Respeta la opinión, respeto a la opinión. Pero eso es dentro del aula. Ahora, en el caso, porque, o sea, ¿cuál sería, digamos, el problema de que las competencias no están hechas en relación al trato que los estudiantes tienen con sus compañeros, que es lo único que puedo observar, sino que están hechas, no sé, demostrando o respetando, lo que digo, las diferentes culturas étnicas?
Pero O sea, en nuestro grupo o la cultura en la cual se desenvuelve. Elabora un proyecto de arquitectura, no sé, para la comunidad no sé cuántito, valorando o respetando su cultura. muy bien. Cuando yo O hago un sea, proyecto de ajá. arquitectura, en esa competencia, ¿en qué se puede ver que yo respeto la cultura de los demás? Por eso yo decía, no hay que aislar eh, el el valor de la competencia, tiene que estar relacionada. Si la competencia es que estructura o que diseña estructuras respetando la cultura de los demás, en esa competencia de diseñar estructuras, ¿en qué se muestra que yo respeto la cultura de los demás? Cuando consideran el diseño Cuando incorporen el las diseño, tradiciones de ellos. ya, cuando incorporen el diseño, no sé, no sé, las figuras de la otra cultura original, Elementos de la cultura. ya, Una identidad de la cultura, digamos, pero cuando un incorpora símbolo. eso, Incorpora en el diseño. símbolo, muy bien. Entonces, eso es lo que se evalúa, eso es lo que va a venir aquí en el criterio. Ya, Porque incorpora yo en voy a el evaluar diseño. si en tu diseño de estructuras Claro. estás o valorando, perdón, las culturas originales. ¿Cómo yo voy a poder evaluar eso? Ah, porque tú incorporas símbolos, o aspectos de la cultura originaria en el diseño. Y aquí yo diré cuándo está muy bien, cuándo es bueno, cuándo es regular y cuándo, obviamente, cuando no lo haga va a ser deficiente, ¿no? Pero voy a tener que describir. Pero a donde voy es que eso del respeto a las culturas se concretiza en una conducta de la competencia, que se muestra en la competencia. Por eso el estudiante posiblemente en esta actividad de evaluación me vaya a demostrar esa actitud, esa conducta. Ahora, hay que también ser, ¿cuál es el problema? Que sí, él va a incorporar elementos, ¿no ves? Sí, elementos. Incorpora en su diseño elementos de la cultura X. Perfecto. Al muy bueno, ¿cuánto le vas a poner? Eso es la discusión. No digo que no se puede, pero esa es la discusión, ¿no? Porque ya estamos hablando de conductas y la conducta se puede evaluar, sí, se va a poder evaluar, porque se incorpora o no incorpora, ¿no? O cuántos elementos se incorpora, incluso así se podría, pero el problema o la discusión está en los puntos que le voy a dar. Esa es una discusión que sigue y va a seguir, ¿no? Porque estaríamos como que cuantificando estos aspectos valorativos, ¿no? Conductuales. Sí, te voy a dar 70 puntos porque tú, no sé, eres respetuoso y escuchas a los demás. No, te voy a dar 5 puntos nomás por... Esta es la discusión, ¿no? Respecto a este punto último que estamos tocando, una consulta. En los niveles, digamos que tenemos 4 niveles, cada nivel con su puntaje. Si es que uno de los criterios es uno del saber ser, como estamos manejando ahorita el ejemplo, donde es difícil asignar ya la puntuación para los 4 niveles. Eh, ¿Es posible que en una tabla de rúbrica, en este criterio, no se tengan los 4 niveles y se diga cumple o no cumple y se califique 100, 0, pese a que hay otros criterios que tienen un distinto tipo de niveles, o no sería coherente? Bueno, lo que quiere la rúbrica, la intención de la rúbrica es evitar esa dicotomía, ¿no? Las veces que se puede, ¿no? Porque tampoco vamos a decir que siempre hay que hacerlo. Pero las veces que sea posible, hay que reconocer el proceso que el estudiante está haciendo sobre un criterio. Es decir, ya, no comete 10 errores de ortografía, luego comete 5 errores de ortografía, luego comete 2 errores y al final no comete ninguno. Y cuando no comete ninguno está en excelente, ¿no? Estos niveles. Porque el logro o el alcance de un criterio es un proceso, ¿no?
Los extremos, claro, es no hace y hace. Pero en medio de esto, y por eso están las escalas, la de Likert que les mencionaba, ¿no? En medio de esto hay algo. ¿Sí? Yo no es que no lo haga, perdón, de este lado, o no es que yo lo haga, lo hago a veces, ¿sí? Lo hago a veces. Entonces, para evitar esto hace, no hace, es que aparecen estos otros niveles, ¿no? De bueno, regular, muy bueno, etcétera. En ese sentido, entonces, el querer que la parte valorativa sea hace o no hace. Entonces, si los dos primeros criterios tienen 4, este podría tener simplemente 3. Y el subsiguiente podría tener otra vez 3. Y el otro va a volver a tener los 4, porque en algunos criterios no hay cómo reconocer la línea entre, no sé, muy bueno y bueno, ¿no? Ya es demasiado fina esa línea, es ya buscarle. En ese sentido, no es que la rúbrica sea una red, ¿no? Todos 4, todos 5, no todos los criterios, no, dependiendo de los niveles que se puedan y los descriptores que se puedan encontrar en cada criterio, podrá tener 5, 4, 3, 4, 5, 5, 4, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Y en el otro lado, lo que te decía, ¿no? El hecho de que el estudiante hace y no hace, estaría rompiendo el propósito de la rúbrica, porque en este espacio sí va a haber un intermedio. Y yo no puedo poner como descriptor si respeta, no respeta. No puedo poner como descriptor, ¿no? Porque yo no puedo decir si Jorge respeta o no respeta. Lo que yo puedo decir es que en su diseño incorpora elementos de los pueblos originarios en la fachada. O sea, si lo haces en la fachada es muy bueno. Pero si lo haces simplemente en la puerta, ya eres bueno. Y si lo haces en las ventanas, ya eres regular. Perdón mi ejemplo, yo no soy arquitecto, ¿no? Pero para decir cuándo esa incorporación de elementos originarios realmente destaca, ¿no? Cuando es realmente muy valorado. Cuando está en la fachada, cuando forma parte de la fachada. En cambio, cuando forma parte de las paredes laterales, no está mal, pero no es lo mismo que excelente, ¿no? Entonces, no puedo poner hace o no hace, sino que tengo, igual que los otros criterios, describir cuándo es que hace, qué es aquello que hace, ¿no? Puede ser cantidades, ¿no? Incorpora 7 elementos de los pueblos originarios, incorpora 5 elementos o incorpora elementos en la fachada del edificio o lo que sea, ¿no? Entonces, habría que evitar, por un lado, esta dicotomía hace-no hace, evitar que en el descriptor diga hace-no hace, ¿no? Porque, reitero, el descriptor no hay nada más concreto que el descriptor, debe ser muy claro, ¿no? De modo que puede venir otro docente y con esta rúbrica debería poder evaluar lo mismo, obviamente si conoce el tema, ¿no? ¿Ya? Evitando que solamente sea yo el que entiende lo que dice ahí en la rúbrica, ¿no? En suficiente tendrían que sumar las 3 actividades, me tendrían que sumar 51, o sea, para aprobar, digamos. Ya, es lo suficiente, ¿no? Como para que sí, esa columna debería sumar 51, o sea, la nota suficiente, ¿no? Porque si te sumara, digamos, 40, no tendría sentido que le digas suficiente, porque suma 40 y ya traduciéndolo a números no da, ¿no? El 40 no es suficiente, en cambio el criterio, perdón, el nivel dice suficiente, entonces sí tendría que sumar, no sé, 55, 51 si quieres, ¿no? Entonces, cuando uno se pregunta, a ver, cuando ellos me entreguen la evidencia, cuando me entreguen el informe, cuando ellos me entreguen el diseño, lo que sea, cuando me entreguen el informe, a ver, imaginándome, no, a futuro, a ver, yo en ese informe, ¿qué voy a revisar? ¿Voy a revisar la carátula? No voy a revisar la carátula. ¿Voy a revisar la introducción? Sí. Porque la introducción tiene... entonces, ese es un criterio, la introducción, ¿no? El redactar la introducción, ese es un criterio. Después voy a revisar la ortografía. No tanto por capricho,
sino porque el elemento de competencia no me pide eso, o sea, no está pidiendo revisar la ortografía. Pero es que todos los estudiantes universitarios deberían aprender a escribir bien. Ok, está bien. Ponlo como criterio, pero no es un criterio esencial del elemento, pero puedes considerarlo como criterio, ¿no? O sea, no es que en la rúbrica sola y exclusivamente van a estar los criterios del elemento, o sea, van a estar esencialmente sí. Yo puedo añadir, por ejemplo, lo que decía la licencia Grisel, ¿no? Criterios del saber ser. Puedo añadir criterios de la misma evidencia, ¿no? Que me lo entreguen, no sé, el formato, ¿no? De entrega. Puedo considerar eso. La ortografía puedo considerarla también porque si bien no son criterios del elemento, sí son criterios que yo voy a tomar en cuenta al momento de evaluar. Y todo tendría que estar escrito en la rúbrica, todos los criterios, ¿no? Entonces, me parece que ese es un interesante ejercicio. Uno se imagina, bueno, al menos a veces a mí me pasa cuando estoy haciendo rúbricas, me imagino ya revisando y digo, bueno, yo voy a revisar esto, esto y esto. Esos tres son los criterios. Estoy seguro que son los criterios, ¿no? Entonces los pongo en mi rúbrica y de ahí voy describiendo. Quizás ese también podría ser un ejercicio, ¿no? Aunque la lógica es que de la condición derivan los criterios, pero teniendo cuidado, perdón si sigo hablando, teniendo cuidado que no sean criterios de la evidencia, ¿no? Porque en realidad no es que evaluamos la evidencia, no, evaluamos el elemento, la competencia, a través de la evidencia, ¿ya? Un pequeño jueguito de palabras, pero creo que es importante recordar.